En este trabajo se ha escogido la pieza conocida como Akenatón con su esposa Nefertiti y sus hijas, la cual sería tallada entre 1330 y 1350 a.C., coincidente con el reinado de Akenatón o Amenofis IV, perteneciente a la dinastía 18 del Imperio Nuevo. Es de autor desconocido y hoy la encontramos en el Museo Egipcio de El Cairo. Para empezar a hablar de esta pieza, es primordial contextualizarla y para ello es obligatorio hablar sobre el famoso y polémico faraón Amenhotep, Amenofis IV, y por supuesto la época de El Amarna. Amenhotep IV, que cambió su nombre a Akenatón, que significa resplandor de Atón, décimo faraón de la dinastía 18, fue apodado el Rey Hereje, siendo probablemente uno de los faraones de Egipto más emblemáticos. El periodo del reinado de Amenhotep IV se le denomina periodo de Amarna y dura entre 1336 y 1352 a.C., un breve episodio histórico que marcó con gran importancia en el arte del Antiguo Egipto. Se le considera un rey revolucionario, ya que fue el primero en cambiar la religión politeísta, en el que todos los egipcios creían por la imposición del monoteísmo dirigido al culto exclusivo del dios Atón, el disco solar. Por este motivo, al llevar 5 años de su reinado, hizo algunos cambios a favor del culto a este único dios, como adoptar el nombre de Akenatón, abandonar Tebas para formar una nueva capital ubicada en el Egipto Medio, llamada Aketatón, la ciudad del horizonte de Atón, actualmente conocida como Tel el Amarna. De ahí el nombre de este periodo y prohibir la apertura de los templos y el culto de otras deidades. Mandó a destruir todas las imágenes anteriores, prohibiendo el culto a otros dioses. Este faraón crearía obras realistas y naturales, donde quería dejar la impronta de la realidad, y esto tuvo repercusiones en el arte, que fue única y representativa de esta época. Esta obra representa al faraón con su familia rindiendo el culto al dios Atón. El faraón pretende mezclar la política y la religión en torno a su figura, identificándose con el disco solar, dando a entender su función de orden cósmico y del Estado egipcio a la vez, proclamándose único y profeta del dios e intermediario entre los hombres. Pasando a la pieza propiamente dicha, de ella podemos decir primeramente que fue encontrada en Tel el Amarna. Está realizada en piedra caliza, actualmente se halla en el Museo Nacional de Berlín. Se trata de un relieve rehundido, es decir, se excava el perfil de las figuras y de esta manera se consigue una silueta no muy marcada pero visible perfectamente. El hecho de que Atón se considerase un siervo de Dios hace que se nos muestre en sus representaciones como un ciudadano más. Por ello, lo hace con esta intención naturalista, que refleja a un faraón entrado en años y a una esposa con una belleza natural. La idealización desaparece por completo, aunque sigue habiendo en este aglutinamiento de figuras típico del arte egipcio. Se representa en un lugar central al Atón, dios representado por disco solar y una serie de rayos solares dispuestos en forma radial. A la derecha encontramos a Nefertiti, esposa del faraón, en posición sentada con una de sus hijas en la rodilla, y a la izquierda encontramos al faraón, Akenatón, también sentado con una de sus hijas entre sus brazos. Toda la familia real recibe los rayos solares, fuente de la vida, y la composición termina siendo completada con una serie de inscripciones jeroglíficas. A partir de esto, se puede apreciar los tamaños tan desiguales que tienen los personajes. La desproporción física de las 3 hijas nos hace pensar que podrían tener algún tipo de malformación, pero este tipo de representación es meramente estilística. Si nos fijamos en la localización de los personajes, vemos que hay una clara intencionalidad de mostrar a una escena íntima y cotidiana, de familia y todo bañado por el disco solar. Todos los rayos acabados en las citadas manos alcanzan a los 4 personajes por igual,
como si les brindara calor y protección. Escenas de este tipo son muy extrañas, por no decir inexistentes, excepto con estos reyes en el Egipto antiguo. El ámbito familiar, íntimo y real no era algo que se exhibiera públicamente mediante el arte. Se puede apreciar el gran naturalismo que el artista ha utilizado para el físico del faraón y los demás miembros de la familia. En efecto, si nos fijamos en los personajes, podemos apreciar, sobre todo en el faraón, un vientre caído, que da la sensación de ser flácido y sin músculos. Los rostros son alargados, al igual que el cuerpo. Es un físico alejado del convencionalismo iconográfico que se puede observar en obras de periodos anteriores. Sus cabezas presentan una evidente forma oval, los labios son muy gruesos y unos muslos bastante pronunciados. También desaparece el hieratismo y eso consigue que todas las líneas diagonales que forman las figuras. Akenatón coge a su hija en brazos, la besa en la cabeza y ella con sus brazos en distintas posiciones da un efecto de movilidad y dinamismo. Algo similar pasa con Nefertiti y su hija. Sentada en su regazo, mira a su madre mientras señala a su padre y a su hermana. Es curioso que no se aprecia un aumento en la figura del faraón, sino que prácticamente tiene el mismo tamaño que el de su esposa. Hay que recordar que en el arte egipcio, pero también en otros, destacó la jerarquía de los personajes, mostrando al principal en tamaño superior a los demás. De esta manera, un dios siempre era más grande que un hombre. Al tamaño de la figura dependerá de su importancia. Algo que ha dado mucho que hablar a los estudiosos es la forma femenina del cuerpo del faraón, que pone continuamente en tela de juicio la hombría de él mismo. Algunos estudiosos creían formalmente encontrarse ante una mujer. Incluso veían en él a un anunco castrado que había perdido sus atributos sexuales en las guerras nubias, después de haber engendrado a sus hijas. Según la interpretación de las religiones que hace Angie Simonis, ya el Midrash, muy tempranamente, y otros comentaristas después hacen referencia a la creación de un solo ser, que es en principio hombre y mujer, utilizando el concepto griego de andrógeno, bisexual, que solo se separa posteriormente en dos seres con sexos diferentes, teniendo en cuenta que el concepto de imagen hace referencia conforme a la mayor parte de los exégetas a las características racionales y o morales de creador, y no a su perfil en el sentido material. Podríamos pensar entonces la esencia de Dios como un todo, que contiene lo femenino y lo masculino. Él es todo. A partir de esta idea se puede dar pie a una mirada diferente acerca del eje secuencial de lo masculino y femenino. Los sabios insinúan en el Midrash lo que el discurso del siglo XXI parece redescubrirse acerca de la dualidad de las facetas masculino-femenino, no como antagónicas, sino como aspectos de un mismo ser. Podemos tener la idea de que Akenatón buscaba unificar lo femenino y lo masculino en sí mismo, ya que su fe presentaba un dios abstracto del cual él era el único representante en la tierra. Incluso podríamos hablar de ciertas inclinaciones hacia la transexualidad de parte de este monarca, siempre enmarcado en propósitos religiosos. Sir Aldred le parecía inexplicable que Akenatón instruyera a sus artistas para retratarle con una fisonomía patológica que no tiene correspondencia ni con una mujer ni tampoco con un hombre normal, si verdaderamente él no sufrió trastornos del sistema endocrino, lo cual no deja de ser un ejercicio puramente especulativo. La verdad es que no es difícil encontrar en detalles patológicas de origen endocrino que supuestamente podrían coincidir en sus manifestaciones con el fenotipo de Akenatón y de su linaje. A dichas enfermedades se le alude ante la remarcada realidad de las representaciones amárnicas que demuestran un sustrato fenotípico de apariencia andrógina o hermafrodita de sus representaciones. En alguna de ellas, realmente, cabría encontrar semejanzas con estas, pero en otras las coincidencias se distorsionan por aquellos que, al albur de su propia imaginación, pretenden casarlas con entidades nosológicas ajenas a la propia medicina.
Por tanto, no es infrecuente encontrarnos con los llamados síndromes de la dinastía 18 o el síndrome de Tutankamón, intentando buscar en todo linaje, en los finales de la dinastía 18, una ginecomastía de la expresión y transmisión familiar. Lo que está claro es que los cambios artísticos introducidos afectaron a los temas y a la manera de retratar a la familia real. Se define un nuevo ideal de belleza en el que las formas se alargan y distorsionan de una manera anormal, hasta el punto de crear inquietantes imágenes de rostros y cuerpos deformados. Martínez de Torre, 2010.